Hola, soy Nicolás y esto es Sal y Pimienta de la Palabra de Dios. Muy buenas tardes, espero que anden bien. Estamos como todas las semanas trayendo la Palabra de Dios para compartirla con ustedes. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Hace un calor bastante importante. Aquí donde estoy yo viviendo, me van a ver que me estoy secando porque es un calor insoportable. Les decía que vamos a tener un tema muy interesante que une la ciencia y la creencia. Si ustedes quieren saber de todo lo que vamos a hablar, quédense hasta el final. Pero antes de seguir, quiero hacerles una invitación. Si ustedes quieren estudiar la Biblia y todo su contenido, sus misterios, si quieren prepararse para el área donde están sirviendo, les invito a que participen del seminario en donde yo estudio. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Pueden entrar ahí, ver todas las materias que se van a hacer y comunicarse con el pastor. Y bueno, si ustedes quieren prepararse de la mejor manera, los invito a que no se pierdan la oportunidad de estudiar y ampliar sus conocimientos de la palabra de Dios. Les voy a dejar el link en la descripción, pueden acceder ahí e inscribirse. Empieza en marzo, así que bueno, queda ya poquito. Como les venía diciendo, hoy vamos a tocar un tema de ciencia y creencia. Y ustedes me dirán, no, pero una no tiene nada que ver con la otra. Y estamos totalmente equivocados. Nosotros hemos sido criados dentro de una teoría darwinista, sobre la teoría de Darwin, de cómo se creó el mundo, la humanidad y todas las cosas que hay en el universo. Pero bueno, es algo que es un poco descabellado, que algo tan pequeño como en la cabecita o en el alfiler contenía toda la masa y la materia que hay hoy en día en el universo. Esa cabecita de alfiler un día explotó por arte de magia y empezó a expandirse y empezó a desparramarse el universo. Y bueno, por una serie de casualidades terminamos nosotros, ¿verdad? Nos venimos desarrollando según Darwin de una sopa cósmica, que eso empezó a desarrollar cierto tipo de organismos unicelulares y bueno, terminamos por así decirlo en la punta de la pirámide de la evolución nosotros, cosa que sabemos que no es así. El creyente o el que no es creyente sabe que Dios creó el mundo, el universo, pero se niega. Y hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de todo eso. Vamos a ver cómo una cosa no anula la otra y vamos a ver datos muy interesantes de datos históricos que dan desde mucha anterioridad a lo que científicos hayan descubierto de lo que hoy en día sabemos. La Biblia habla de muchas cosas que hoy en día sabemos por los avances científicos, que son así. Pero lo interesante es que la Biblia ya lo había dicho mucho antes de que las personas descubrieran que eso era así. Y bueno, si no te querés perder de todo eso que vamos a hablar hoy, te animo hasta que te quedes hasta el final. Todos sabemos que en la actualidad está todo compuesto por algo pero muy pequeño, que es el átomo y cosas aún más pequeñas que el átomo, como las partículas. Está compuesto todo el universo por ese pequeño átomo. Y hoy vamos a hablar de eso, de
de cómo el átomo fue activando toda la vida. Y ustedes me van a decir, pero no tiene, ¿qué tiene que ver el átomo con Dios? Y ahora vamos a ver un poquito de eso, y quiero que me sigan al pie de la letra para no entreverarnos. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Si vamos a hablar de la creación, tenemos que ir ahí, a Génesis capítulo 1, en cómo Dios creó todas las cosas, y vamos a centrarnos en un pasaje que lo pasamos por alto, porque decimos, no, es la creación, y lo pasamos por alto, pero hay un milagro bastante particular en ese versículo, y yo quiero que te quedes para ir desmenuzando eso. Vamos a tratar de lo que es la Trinidad, de cómo funciona la Trinidad, porque la gente dice, no, ¿cómo puede ser Dios, Espíritu Santo y Jesús, los tres en uno? Y vamos a ver un ejemplo en la naturaleza de cómo las cosas pueden a veces ser dos cosas en una o tres cosas en una. Dios no es un shampoo, ¿verdad? Que podemos ver los shampoos que son tres en uno y todo ese tipo de cosas, pero vamos a ver en la naturaleza cómo hay cosas que se comportan de una manera u otra según como la veamos. Y vamos a tratar de eso, vamos a tratar de cómo el Señor Jesús sostiene todo el universo como lo conocemos en su mano. Y así que no te lo pierdas. Vamos a ir ahí, como veníamos diciendo, Génesis capítulo 1, versículo 2. Vamos a empezar bastante rápido en esto, así que vamos a leer. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y vamos a centrarnos en el verbo se movía. Un verbo muy particular, que en el español uno puede decir, bueno, se movía como se mueven cualquier cosa. Pero investigando un poquito sobre ese verbo, en el original, en el hebreo con el que Moisés escribió todo el Pentateuco y casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El verbo que se utiliza ahí es merachef, es el verbo mover, pero ese verbo describe algo muy particular. Ese verbo sugiere una acción dinámica y vivificante. Podríamos decir que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dándole vida a la materia. Y ahí empezamos a desarrollar algo muy importante, que es la resonancia de la materia. Ustedes pueden investigar que los átomos hacen resonar las cosas con un tipo de frecuencia. Hay varios experimentos que tratan de cómo los materiales interactúan de diferente manera según la frecuencia que se le aplica. Hay una historia muy conocida de un puente en que lo hicieron todo el puente del mismo material, y el tránsito que fue pasando por ese puente generaba una frecuencia de sonido que hizo que ese puente empezara a vibrar. Y evidentemente, si ustedes lo pueden buscar, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba el puente, pero trata la historia que ese puente se desarmó. Y es eso lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. Él
se paseaba sobre la faz de la tierra, dándole vida a esa materia inerte, que no estaba sin forma, dice ahí, y estaba muerta, totalmente muerta. Pero el Espíritu de Dios hizo resonar esa materia y empezó a darle los primeros, podríamos decir, vueltas de cuerda a los primeros, a los átomos que hoy conocemos en día. Así que bueno, vamos a ir deteniéndonos en esto porque es algo muy, muy importante, en que la ciencia y la creencia van de la mano. Todos sabemos que el mundo no pudo haber salido de una explosión y haber terminado como terminamos hoy en día, con una inteligencia. Nosotros tenemos una inteligencia que nos separa del resto de los animales, tenemos capacidades que otros seres vivos no tienen, conocimientos que no salieron por arte de magia, sino que a lo largo del tiempo alguien nos fue enseñando. Y yo quería compartir esto con ustedes, que el Espíritu de Dios iba sobre esa materia, haciéndola resonar, dándole vida, activando los primeros pasos del mundo como hoy lo conocemos, del universo como hoy lo conocemos. Ustedes me van a decir que es algo descabellado, pero como siempre les estoy diciendo, ustedes no se tienen que quedar con lo que yo digo, sino que investigar. Ustedes pueden investigar este verbo Berachef, pueden también revisar otras versiones de la Biblia que hablan. Por ejemplo, hay una versión que dice que cribaba el Espíritu de Dios. Otro dice que vibraba sobre la faz de la tierra. Ustedes pueden ir investigando sobre eso, pueden ir viendo a ver si esto es como yo se los digo o no. La finalidad de compartir todo esto es ir aprendiendo y relacionando que la vida está toda interrelacionada, que no podemos separar a Dios y la ciencia, sino que la ciencia es parte de lo que Dios creó también. Yo le puse a este título El átomo de Dios. También vamos a ir viendo otro tipo de características del átomo, porque todos sabemos que el átomo no lo vemos a simple vista. Nadie ha visto un átomo, pero sí han visto el efecto que tiene el átomo sobre las cosas, y eso lo vamos a ver en el día de hoy también. Ustedes se acuerdan que yo les dije que íbamos a comparar el fotón, que es una partícula que no se puede dividir de ninguna manera, la partícula de luz, con la Trinidad. ¿Y dónde lo vamos a ver a eso? Lo vamos a ver ahí en el mismo Génesis, en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí vamos a ver dos puntos muy importantes, porque si ustedes notaron en el versículo 26, dice, dijo Dios, hagamos. Hagamos es un verbo que está en plural, o sea
que da la información de que eran más de uno. ¿Y quién estaba en ese lugar si no era Dios? Y en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre, singular. El verbo está en singular, en primera persona, creó. Entonces, usted puede decir, ¿se equivocó la Biblia? Dice, hagamos, y después dice, hizo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, déjenme explicarlo un poquito. La Biblia no se equivoca, hermanos, sino que cuando el versículo 26 dice hagamos, estaba dando información de que estaban los tres en ese lugar. Estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo vimos en el versículo 2, pero acá podemos ver que están los tres creando todo. Está Dios, está Jesús y está el Espíritu Santo. Y en el versículo 27 dice, creó Dios. Y no es que la Biblia, como veníamos diciendo, estaba equivocada. La Biblia no se equivoca. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos que Dios actúa de manera distinta según la personalidad. Y no es así. La Trinidad es el mismo Dios. Ellos son uno. ¿Y cómo podemos ver esto en la naturaleza como yo les venía diciendo? Si no, las cosas o es una cosa o es la otra. Y no, estamos equivocados. Y en la naturaleza nos muestra un ejemplo de que hay cosas que pueden ser dos a la vez. ¿Cómo puede ser Dios tres personas en una? Vamos a ver con el ejemplo del fotón. Una partícula que no se puede dividir y que tiene varias particularidades. Y yo traje acá para compartirle tres, por ejemplo. Hay más, pero con estas tres van a bastar para que ustedes capten la idea. Se comporta como onda y como partícula. Es una cosa y la otra a la vez. Según como la observen, es una onda o una partícula. Otra de las características que tiene el fotón es que no tiene masa. No tiene peso, porque quizás hay alguien en la audiencia que no sabe la diferencia entre la masa y el peso. Pero nosotros cuando vamos a comprar 1 kilo de papas, no nos pesan las papas, están midiendo la masa de las papas. El peso lo pusimos nosotros muy coloquialmente. Es igual que con la temperatura. No hay no existe el calor. Sí existe el frío, pero el calor no existe. Y nosotros son cosas que nosotros le pusimos así el nombre para facilitarnos las cosas. O hay temperatura elevada o temperaturas bajas. Pero ese concepto de calor no es acertado. Y ustedes lo pueden corroborar, son datos científicos. Hay gente quizá adulta escuchando esto y se pueden acordar de las cosas que nos enseñaban en las clases de física en el liceo. Son cosas pero muy interesantes, pero una cosa no anula la otra. Y como les venía compartiendo, no tiene masa, y esto le da una particularidad realmente única al fotón, porque al no tener masa puede viajar a la velocidad de la luz. ¿Por qué digo esto? Porque los avances científicos dicen que cuando un objeto aumenta mucho de velocidad, también aumenta su masa. Entonces, si
y no hay objetos que puedan viajar a la velocidad de la luz si no tienen una excesiva masa. Y el fotón tiene esa particularidad. Al no tener masa puede acelerar a la velocidad de la luz sin ningún inconveniente. Y la última, y es bastante importante para hacer esta comparación de la Trinidad con el fotón, es que interactúa con toda la materia. Y cuando decimos todo no excluimos nada. El fotón tiene una particularidad de interactuar con todas las cosas que conocemos. Nosotros conocemos los colores porque el fotón se refleja de distinta manera en los materiales y nos da la percepción, le da la percepción al ojo humano del color de las cosas. Puede ser una frecuencia según interactúa con otro tipo de materia. En fin, tiene esas particularidades. Y esta particularidad en específico la podemos comparar en una mala comparación porque Dios creó todas estas cosas con la Trinidad. ¿Por qué? Porque la Trinidad interactúa con todas las cosas creadas. Y ahora más adelante lo vamos a ver a eso. Vamos a ir al libro de Colosenses, un libro pero muy lindo que explica cosas que verdaderamente nosotros hoy en día las pasamos por alto, pero no deberíamos pasarlas por alto. Da unos detalles de cómo funciona toda la creación bastante interesantes. Así que bueno, ya vimos que el átomo le da vida a todas las cosas, pero a alguien le tuvo que dar ese empujoncito al átomo para que le diera vida a todo lo que hoy conocemos. Y ese algo fue Dios, fue el Espíritu Santo que hizo resonar toda la materia. Hay otro milagro bastante interesante en el relato de las 10 plagas de Egipto, que cuando hizo caer Dios la oscuridad en Egipto, nadie podía ver nada, pero nosotros capaz que tenemos el concepto de que cuando un apagón nadie ve nada y prendemos una vela, encendemos un farol y podemos ver, pero ahí el relato bíblico dice que nadie vio nada, que no podían ver. Y en ese entonces existían las antorchas, existían las velas con las que iluminaban las casas de noche. Y esas personas prendieron sus antorchas, prendieron sus velas y no se podían ver. ¿Y qué hizo el Señor ahí? Hizo que la luz perdiera su refracción. Hizo que no se propagara la luz. Hizo que el famoso fotón que estamos hablando no pudiese interactuar con la materia y no se viera nada. Son detalles científicos que aparecen en la Biblia, a pesar de que la Biblia no es un tratado científico, sino un tratado teológico, pero el Señor permitió plasmar algunas perlitas científicas en la Biblia, y luego vamos a ver algunas más, y los voy a invitar a ustedes que puedan leer del capítulo 38 al 40 del libro de Job, que da otros datos pero muy interesantes, datos que incluso son relatados antes de que unos científicos descubrieran que la Tierra era redonda, que habían constelaciones y bueno, otras cosas más, que las vamos a ver más adelante. Así que recapitulando, ya vimos cómo Dios hizo resonar la materia ahí en Génesis 1:2, cómo activó la vida, porque en la creación Dios trabajó 6 días y el último día descansó, pero Él no creó más nada. Él cesó de crear en el día 6. Y después el mismo
el mismo universo, la misma naturaleza, se encargó de reproducirse. Eso es algo muy interesante que nosotros tenemos que saber. Todo estaba muerto y sin vida, y el Espíritu de Dios hizo resonar la materia, le dio resonancia al átomo, y esa pequeña partícula empezó a desarrollar todo lo que hoy en día conocemos. Y el segundo punto que yo quiero tocar es cómo Cristo sostiene toda la creación. Ya vimos que los tres estaban creando ahí en el Génesis, pero podemos ver directamente a Dios y al Espíritu Santo. Pero usted dice, no, Jesús no dice nada ahí de Jesús. Pero lo podemos ver en Colosenses. Podemos verlo en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17. Pablo explica cómo Jesús tuvo una incidencia directa en la creación del universo tal cual hoy lo conocemos. Así que bueno, vamos a ir ahí. Vamos a ir a Colosenses. Como yo les venía diciendo, capítulo 1, un versículo del 15 al 17. Antes de empezar a leer, quiero que ustedes se queden con algo en su mente de la invisibilidad, porque hay muchos creyentes que tienen el inconveniente a la hora de explicarle a la gente que no es cristiana, que hay gente que está en el mundo y que no cree en Dios, gente atea, gente totalmente encerrada en lo que son los métodos científicos de la creación del universo. Y una de las cosas que utilizan mayormente es la invisibilidad de Dios. Y bueno, este es un tema bastante interesante porque al átomo tampoco lo vemos. Nadie ha visto un átomo, ni los científicos más avanzados han visto a los átomos. Nadie los vio, pero sí han visto sus efectos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que nadie ha visto a Dios. Yo no he visto a Dios, pero sí he visto sus efectos. Cuando uno enciende un bombillo, una lamparita, un foco, o como le quieran decir, uno no ve la electricidad, pero sí ve sus efectos. Cuando respiramos, nadie ve al aire, pero sí vemos sus efectos. Entonces, no podemos decir que algo no existe porque no lo vemos. Eso es totalmente incorrecto y diríamos que es algo bastante infantil. El átomo es algo tan pequeño que el ojo humano ni ninguna cosa, telescopio no, porque son cosas para ver de lejos, sino microscopio, no han podido ver un átomo, pero sí hubieron métodos científicos que le dieron la credibilidad de la existencia de los átomos por sus efectos. Yo les voy a nombrar algunos muy rápidamente que los anoté acá, después ustedes los pueden buscar. El primero que les traje es la ley de proporciones definidas. Demostró que un compuesto químico siempre contiene los mismos elementos en las mismas proporciones por masa, lo que sugiere la existencia de los átomos. La ley de conservación de la masa, otra. La teoría atómica de Dalton, también la pueden buscar ustedes. La electrólisis. La electrólisis es un método bastante particular porque es con lo que separan las moléculas del agua, las someten a este proceso y pueden separar el hidrógeno del oxígeno. Pueden hacerlo con este método, separan los átomos de hidrógeno y de oxígeno. Es algo
bastante lindo para estudiar. Y el último, el experimento de dispersión de Rutherford. Pueden ver todos estos métodos ustedes, pero no quería dejar de comentarles esto, porque ustedes pueden decir, no, nadie ha visto a Dios. ¿Quién lo vio a Dios? Yo no lo vi. ¿Cómo podemos decir que existe? Sin embargo, hay cosas en la naturaleza que no la vemos y existen. Y hay un versículo muy, pero muy en particular, que lo vamos a leer antes de ir con lo otro, que está en Romanos 1, capítulo 1, versículo 20. Ya lo hemos leído en otras prédicas, pero quiero leerlo nuevamente con ustedes. Dice así, dice capítulo 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, todas las cosas que no vemos de Dios, porque nadie ha visto el cuerpo de Dios ni ninguna cosa semejante, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún creyente puede decir que Dios no existe, porque la naturaleza habla de Dios. Sé que el descubrimiento de los átomos es algo bastante moderno. El que incursionó bastante en todo esto fue Einstein con la teoría de relatividad y un montón de cosas más. Pero así como el átomo no lo podemos ver y existe, a Dios no lo podemos ver y aún existe. Y sostiene todas las cosas, que es lo que vamos a ver en este momento. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, el cual es la imagen del Dios invisible, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de toda creación, Él estaba antes que todas las cosas. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Acá es cuando Pablo da por hecho de que Jesucristo también estaba ahí en el Génesis creando con Dios y con el Espíritu Santo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Todos mencionamos cosas que eran invisibles ahora y que aún así existen. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Dios, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen consistencia en Él. Y quiero tocar otro verbo que lo podemos ver en el griego. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera revisada, y dice aquí en el versículo 17, todas las cosas tienen consistencia. En la Reina Valera 60, la que seguramente tienen ustedes, dice todas las cosas en él subsisten. Y ese verbo es un verbo muy particular, un verbo que está en el original, está en griego, que es el verbo sunesteken. Y es un verbo muy particular, que nos da el detalle de cómo Jesús se está sosteniendo. Jesús es Dios también, por supuesto, como lo vimos recién, cómo Jesús está sosteniendo el universo por su voluntad. Y esto lo data el verbo sunesteken, que significa fuerza unificadora del universo. Dios es Jesús es esa fuerza unificadora del universo que hoy en día nos permite
disfrutar de la vida que tenemos, disfrutar de la naturaleza, de los días lindos, de la lluvia, de las flores, de las mariposas en primavera. Podemos disfrutar todo porque Dios está uniendo la naturaleza. Ustedes pueden saber que nosotros tenemos la fuerza de gravedad, que no la vemos, pero es una fuerza que efectivamente tiene una influencia sobre nosotros, porque si no andaríamos volando, y nosotros estamos con los pies pegados sobre la tierra, porque la tierra ejerce una fuerza de gravedad que nos mantiene pegados los pies sobre ella. Nosotros sabemos de eso, nosotros sabemos que la tierra rota, que se traslada, que hay días, que hay noches, que hay estaciones, porque el eje de la tierra está inclinado 23 grados para que eso suceda. Son todas cosas que hoy en día sabemos, todos hechos científicos que hoy en día sabemos, pero que Dios mismo en la antigüedad ya lo estaba marcando. Dios dejó ver esas pequeñas perlitas en la Biblia, de que no solamente los científicos se dieron cuenta de que era así, sino que Dios mismo ya lo venía marcando, ya se lo venía dando a conocer a los hombres. Nosotros podemos leer en el Génesis capítulo 1, 2 y 3 cómo Dios le dijo a Adán que le pusiera nombre a todas las cosas, a las aves, a los peces, a los animales. ¿Cómo empezó a hablar Adán si no le enseñó Dios? Dios fue que le enseñó al hombre un montón de cosas antes que el hombre le diera la espalda. Son detalles que vale la pena resaltar, que vale la pena destacar, y son detalles que nos conviene tener en cuenta para el día de mañana, como dice Pedro, para todo el que demande razón de nosotros, irle con una respuesta que sea realmente creíble hacia el que lo demande. Es algo que nosotros tenemos que saber, porque tenemos que estar preparados para dar esa respuesta de quien verdaderamente la demande. No porque nosotros nos hagamos los sabiondos, sino para demostrar de que realmente Dios hizo la humanidad. Dios fue el que sostuvo toda la creación en el principio, y que es el Señor Jesucristo el que sostiene todas las cosas. Y yo quiero terminar con esto, con un par de versículos de Job, un par de pasajes de Job que yo seleccioné. Ustedes deberían leer Job 38 al 40, donde Dios realmente le da unas respuestas a Job muy interesantes, que datan del clima, de las constelaciones que están en el cielo, de cómo vivían los animales, cosas que hoy en día sabemos por los avances científicos, pero Dios ya se lo había dicho a Job unos 400 años, hay datos, ustedes después lo pueden corroborar, hay datos que dicen que Job fue escrito entre 400 y 800 años antes de Cristo. Y ahora yo les voy a pasar, que también los apunté acá para que ustedes vieran, los primeros pensadores históricos en revelar la astronomía. Por ejemplo, fue Hiparco de Nicea, de 190 a 120 años antes de Cristo, y Dios ya le venía diciendo cosas de la
de la astronomía a Job entre 400 y 800 años antes de Cristo. Creo que hay una distancia bastante grande entre 190 y 400. Hiparco de Nicea, fundador de la trigonometría, compilador del primer catálogo estelar extenso, descubrió la precesión de los equinoccios. Todos sabemos que tenemos equinoccio de primavera y de otoño, y después tenemos solsticios de verano y de invierno. Son todas cosas bastante modernas, y aún así ya Dios se lo venía revelando a los hombres mucho antes. El otro que yo les anoté acá, Claudio de Ptolomeo, desarrolló el modelo geocéntrico del universo y escribió Almagesto, una referencia en astronomía durante siglos. Este hombre desarrolló todo esto entre 100 y 170 años después de Cristo. Así que podemos ver que hay una distancia casi de 400 años de un pensador al otro, y el Señor ya le venía dando de estos tipos de datos a Job entre 400 y 800 años antes de Cristo. Bueno, quiero leerles el pasaje de Job 38, del 4 al 7, que dice así: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y en Job 40, 8 y 9 dice así: ¿Invalidarás tú también mi juicio y me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? El Señor le está tirando la oreja a Job porque él estaba molesto por su condición, y el Señor le saca un catálogo de cosas de ahí del versículo 38 al 40 y le hace saber una cantidad de cosas que hoy podemos ver en la naturaleza, y le dice este tipo de respuestas, ¿verdad? Usa el sarcasmo y la ironía del Señor para poner a Job en su lugar. Nosotros somos cosas creadas y fuimos creados para alabar a Dios. Nosotros no tenemos que poner de soberbios en pensar en que venimos de una cabecita de alfiler. No es así. Nosotros tenemos que tener en claro de que fue Dios que nos creó, y lo podemos ver. Así como el átomo no existe, el átomo existe pero no lo podemos ver y le da vida a todas las cosas. Dios no lo podemos ver y sostiene y nos da vida abundantemente, sostiene todas las cosas. Ese verbo sunesteken, fuerza unificadora del universo, esa es la mano del Señor Jesucristo uniendo todo, y todo fue creado para Él, y dentro de ese todo estamos nosotros fuimos creados para Dios, y no nos tenemos que olvidar del lugar que nos corresponde. Y bueno, quería compartir esto con ustedes, espero que no haya sido pesado. Si tienen alguna inquietud, déjenlo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, porque la idea mía es hacer todos estos videos en vivo, para que ustedes puedan interactuar. Y bueno, si tienen ganas de estudiar, entren al link que les voy a dejar, pueden ingresar ahí, anotarse en el seminario. El seminario está con las puertas abiertas para todo aquel que quiera estudiar. Pueden comunicarse con el pastor de nuestra iglesia, y él los va a estar instruyendo cómo tienen que hacer todas las cosas. Desde ya les doy muchas gracias. No se olviden de suscribirse, de compartir.